Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, mi aguijón de oro? Estás dentro de los 5 primeros, corazón. Por eso que te entrego lo que es tu lectura bonus con la corona, mi querido Escorpio, mi aguijón de oro. Muchísimas gracias por tu apoyo, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, cariño. Recuerda que es una lectura bonus y son más espirituales. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Escorpio, no sé si tú puede ser que tengas hijos menores o estás a cargo posiblemente de una criatura o puede ser tu hijo, tu hija o una persona que está a tu cargo, mi querido Escorpio. Pero veo que no es tan mayor, ¿vale? No es tan mayor. Pero la escena que yo he visto, Escorpio, es de mucha ternura, de protección, ¿vale? Al margen de la edad. Al margen de la edad. ¿Por qué? Porque mira, yo tengo 43 años, cariño, y para mi madre yo sigo siendo su bebé, ¿vale? Entonces, al margen de la edad, mi querido Escorpio. Pero siento como que tú de repente tienes esa necesidad de protección o te preocupa posiblemente cuál va a ser el futuro de ellos o de ellas, mi querido Escorpio. El otro mensaje también, Escorpio, sé que es un poco desagradable lo que voy a decir, pero he visto muchos gusanos, Escorpio, muchos gusanos. O tú estás teniendo algún tipo de plaga, o de repente me dice Richard, siento un olor a podrido, etcétera, etcétera. Tú solamente toma lo que es tuyo. Si tú estás teniendo algún tipo de plaga en casa, puede ser quizás de repente porque llega una temporada de mucha lluvia, o puede ser que hay energía negativa. Tienes que hacer de vez en cuando una limpieza de tu casa, con incienso, con agua bendita, con agua de ruda, oraciones, etcétera, etcétera, Escorpio, ¿vale? Es esto. Voy a sacar lo que es signos iniciales y luego lo que es una carta guía. Que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es un Géminis, me sale lo que es un Tauro o Virgo, me sale Cáncer, Sagitario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, corazón, iniciales, mi querido Escorpio, iniciales. Vamos a ver qué me sale. La letra J, la letra B y la letra P. Vamos a ver. Un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Mi querido Escorpio. Escucha, es muy importante, ¿vale? Dice, conciencia voluntaria. Debe comprometerse con algún voluntariado para que ese simple gesto repleto de amor abra su chakra del corazón y le aporte los beneficios de la compasión. Tiene una deuda con el resto de los seres humanos y lo que invierta le será devuelto con creces. Escorpio.
esa frase, lo que siembras, vas a cosechar. Entonces, si tú en estos momentos, Escorpio, al margen de la edad, puede ser que tengas mucho tiempo, o me dices, Richard, ya soy una persona que tengo 50, 60, 70 años y no encuentro lo que es sentido a mi vida. Cariño, hay mucha gente que necesita de un consuelo, de un consejo, y más si a lo mejor de repente tú eres una persona mayor, tienes sabiduría, cariño, tienes experiencia. Si tú en estos momentos, Escorpio, me dices, Richard, no sé qué hacer, tengo la vida un poco aburrida, he terminado lo que es una relación, he hecho un cambio en mi vida, entonces te sientes como un poco sola, un poco solo, corazón. Si tú sales de repente fuera de tu casa, te vas a dar cuenta que hay muchas personas que necesitan de ayuda, mi querido Escorpio, o simplemente préstate como voluntario o voluntaria para poder apoyar a alguien, cariño. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque si tú empiezas a obrar bien, tenlo por seguro, Escorpio, que Papá Dios te va a recompensar. Deja de estar quejándote, cariño, que tu vida no tiene sentido. Deja de estar quejándote, que simplemente ya no tienes nada más que hacer en tu vida. Hay mucho que hacer en esta vida, Escorpio. Mucho que hacer, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. La lectura bonus son espirituales, ¿vale, corazón? Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver. Quiero que te fijes en todos los elementos, cada figura, cada color de la carta. El tarot es vidente de luz. Tenemos lo que es la carta del carro, cariño. A veces te gustaría simplemente pasar página o a veces te gustaría posiblemente huir de una situación. Siento esto. Hay algo que tú me dices, Richard, me gustaría rescatarme, me gustaría hacer un viaje, me gustaría volver a empezar otra vez desde cero, porque la carta del carro, Escorpio, representa también rescate. Algo que te está agobiando, y si tuviera lo que es una varita mágica, seguro que me dice Richard, cambiaría todo el destino de mi vida. Necesitas rescatarte, necesitas buscar paz, necesitas encontrar tranquilidad. Es lo que siento con la carta del carro. El otro mensaje también, Escorpio, que te puedo decir, posiblemente tú tienes un recuerdo o tú de repente sientes que una persona vuelve a tu vida, pero una persona que está fuera, no está dentro de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del carro. Es una semana, es un mes, a partir que tú mires esta lectura en la cual tu intuición te va a estar diciendo algo, cariño, en cualquier aspecto. Puede ser en el amor, en el trabajo, en la protección, en cualquier aspecto. Recuerda, mi querido Escorpio, que yo he visto gusanos y de repente tú estás sintiendo olores a podrido, corazón, y tu intuición te dice, Escorpio, aquí hay algo negativo, tienes que hacer caso de tu intuición. O de repente cada vez que tú te encuentras con una persona, ojito, Escorpio, cada vez que tú te encuentras con una persona, puede ser que está pasando para muchos de vosotros, a la mínima que tú le das la mano para saludar, o 2 besos en la mejilla, o un beso, en Holanda son 3, ¿vale? Así, ¡mua! 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 Son 3 besos en la mejilla en Holanda. No sé en qué país son 4, pero en Holanda es 3, en España es 2, en Latinoamérica es 1, nada más. Entonces, automáticamente cuando tú te encuentras con una persona y das este saludo, este acercamiento, tú te desvaneces, Escorpio. Te sientes cansado, cansada, te sientes débil, no sabes qué está pasando. Yo te voy a decir lo que está pasando, ¿vale? Yo te voy a decir. O esta persona, cariño, sus energías no son buenas, o esta persona, si a lo mejor de repente está pasando por una situación negativa, y como muchos de vosotros, Escorpio, son como esponjas, a la mínima que tú tocas a esta persona, toda esa energía negativa te lo llevas a tu cuerpo, te lo llevas a tu ser, Escorpio. Por eso que a lo mejor tú te sientes cansado o cansada.
¿Qué puedes hacer, Escorpio? ¿Qué puedes hacer? Porque a lo mejor yo qué sé, tú me dices, Richard, pero entonces, ¿qué hago? Ya no lo saludo, pero es mi amiga, es mi madre, es una persona muy especial. Pero puede ser que su mundo, cariño, es muy estresante, es muy complicado su mundo. Tiene muchos problemas, tiene mucha ira, tiene mucho rencor. Y toda esa energía tú la absorbes. Automáticamente, si hay un árbol, te vas y abrazas un árbol, mi querido Escorpio. Quédate unos minutos ahí para que hagas una descarga a tierra. Si no hay árbol y solamente hay un parque, cariño, y si el terreno está húmedo, con las manos abiertas vas a poner las palmas de tu mano en esa tierra. Haz una oración, una meditación, al menos un minuto, para que toda esa energía negativa se vaya, mi querido Escorpio, porque muchos de vosotros siento que lo pasan mal, ¿vale? Pero ¿sabes por qué? Porque eres una esponja. Vamos a ver 2 cartas. 3 me salió. La carta de la justicia y tenemos lo que es la carta del 8 de oros. Hay un grupo de ustedes que no te pones de acuerdo con alguien con un trámite legal, cariño. Siento que esta persona se lo piensa. A lo mejor de repente ha habido una propuesta, a lo mejor de repente tú has buscado una solución, pero esta persona está firme en sus decisiones, cariño, pero se lo piensa, ¿vale? Dale tiempo, ¿por qué? Porque si me saliera una carta como la torre, yo te diría, esta persona no va a cambiar, esta persona se va a cerrar, cariño. Pero mira, tenemos lo que es la carta de la justicia. ¿Tú quieres que esta persona tome lo que es una decisión o buscar posiblemente la solución a los problemas? En estos momentos este hombre o esta mujer no te dice nada, pero tiene lo que es una vela en sus manos. ¿Te das cuenta? Aquí hay una vela. Entonces se lo piensa. Lo que tú hayas conversado con esta persona, ya sea de repente de una forma legal o simplemente yo que sé una conversación de amigos, de pareja y no te ha dado lo que es la respuesta, esta persona se lo está pensando. ¿Y por qué te digo que lo tienes que tener paciencia? Porque tenemos la carta de la emperatriz. Va a buscar una solución o simplemente va a llegar una solución para que vosotros, cariño, tengan armonía, mi querido Escorpio, ¿vale? Entonces, la batalla no está perdida, cariño. Simplemente que en este momento pues se cierra en su mundo. Hazte la limpieza, haz esa práctica que te he dicho para que te liberes de las malas energías, porque muchas veces, Escorpio, cuando tenemos una mala energía en nuestro cuerpo, en nuestra aura, es un efecto dominó. Todo empieza a salir mal, cariño. Si no, haz memoria cuando terminaste con Pepe Lucho o con la Lupe, cariño. Seguro que tuviste problemas en el trabajo, perdiste el trabajo, perdiste casa, perdiste amigo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estás vibrando mal, Escorpio. Y esa energía afecta a tu entorno. Por eso de vez en cuando tenemos que deshacernos de esa mala energía. ¿Y cómo? Con el método que te he enseñado. Muy bien. Vamos a ver cuál es la energía de ellos o de ellas. Vamos a ver, Escorpio, la energía de ellos o de ellas. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 2 de pentáculos. Lo noto un poco ilusionado, ilusionada, en cualquier aspecto. Puede ser contigo, por un trabajo, con la familia. Está un poco ilusionado, ilusionada. La carta también del 8 de espadas, veo que esta persona se va siempre pensando en ti, pero veo también que lo está yendo bien, está ilusionado. La carta también del 10 de copas. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Y no es para alegrarte el día, ¿vale? Porque tú sabes que, y muchas veces me han criticado, Richard, tus lecturas siempre son catastróficas, todo es malo. Pero si es tu energía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, cariño? Siento que ellos o ellas están ilusionados. En primer lugar, cariño, están pensando en ti, inclusive se van a dormir pensando en ti. ¿Por qué está ilusionado? ¿Por qué está ilusionada? Porque quiere volver contigo
mi querido Escorpio, porque tenemos la carta del 10 de copas. Richa, pero puede ser que esté ilusionada, ¿por qué? O ilusionado porque está con otra persona, pero yo no estoy preguntando por la otra persona. Yo estoy preguntando por Escorpio. La lectura es de Escorpio, no de la otra persona, cariño. Entonces, si esta persona está con pareja o tú te has enterado que está con pareja, pues tengo que decírtelo que aunque esté con pareja está pensando en ti, cariño, ¿vale? Está viviendo una doble vida, porque yo estoy haciendo una lectura para ti, no para ellos, para ti, Escorpio. Muy bien, voy a sacar otra carta, Los Ángeles del Amor. Richa, pero no te enojes. No me enojo, corazón, no me enojo. Yo nunca me enojo, por eso que conservo mi juventud, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Los ángeles del amor, que Dios y el universo me ayude. ¿Qué quieren decir? Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Dice, relación, reconciliación. ¡Ay, por Dios! Reconciliación. Una persona de su pasado vuelve a su vida. No digo que sea para todos, porque ya lo noto ya. Richa, que no vuelva. No quiero saber nada del pasado. Una persona de tu pasado vuelve a tu vida, mi querido Escorpio. Reconciliación. Pero Escorpio, ¿por qué te adelantas a las cosas, cariño? No todo tiene que ser pareja. Me están diciendo reconciliación de una forma general. A lo mejor tú discutiste con la amiga, con el amigo, con tu hermano, con tu madre, con una persona X. Esta persona viene a tu vida. ¿Para qué? Para tener la paz. Para algunos de vosotros quizás sí, puede ser tu ex, pero no para todos. No para todos, ¿vale? Muy bien. Y por último, la última palabra lo tienes tú. Si tú no lo quieres en tu vida, pues cuando venga lo dices, lo siento, a otra cosa mariposa. ¿Cómo se dice? Este tren ya partió. ¿Ya está? Vamos a ver. Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, cariño. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Va a haber una reconciliación, Escorpio. Va a haber una reconciliación. Para muchos de vosotros posiblemente puede ser de elemento agua, pero también hay un contraste de piel. A lo mejor de repente tú eres muy moreno, muy morena, la otra persona muy rubio, muy blanco, etcétera, etcétera. Guapísimo los dos, ¿vale? Hay un contraste de piel. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. La carta del 8 de espadas. Hay una persona, Escorpio, que a veces le gustaría darte la razón o simplemente volver contigo, pero siento que está atado o atada, ¿ves? Y está rodeado de cuervos, Escorpio. Posiblemente esta persona puede ser que tenga algún tipo de trabajo, algún tipo de daño, o simplemente se siente presionado, o alguien simplemente no lo deja acercarse a tu vida. Esa persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. La carta del 10 de bastos. O tú vas a hacer un cambio de 180 grados, o hay una persona que está dejando todo en su vida, está haciendo un cambio. Siento que a lo mejor deja casa, deja trabajo, deja país, deja pareja. Siento esto, ¿vale? Posiblemente puede ser que muchos de vosotros están en un lugar donde hace mucho frío, o esta persona viene de un lugar donde hace mucho frío. A pesar que me dice elemento fuego que puede ser Sagitario, Leo y Aries, también siento un Tauro, mi querido Escorpio. Espero que te guste esta lectura, cariño. Prepárate y haz caso de las señales, ¿vale? Creo que el universo te quiere decir algo. Hasta la vista y sé feliz, corazón. Gracias por tu apoyo.